Yo vengo del atletismo, fui atleta muchos años, entonces siempre supe que quería ser nutricionista deportiva. Pero tú llegas a la carrera de nutrición y hay un curso de nutrición deportiva. Bueno, empecemos que el proceso de atención del atleta va a tener los pilares del ABCD, la antropometría, bioquímica, clínica y dietética, que antropometría cambia por evaluación de la composición corporal, realmente. Claro. Luego, si nos vamos a la evaluación bioquímica, población físicamente activa, mientras su glucosa, colesterol y triglicéridos esté bien. En personas recreativas. En personas recreativas. Okay. Pero cuando nosotros nos vamos al alto rendimiento, tenemos que evaluar a nivel Latinoamérica, ojo, todos los futbolistas a nivel Latinoamérica, Nutri, la selección argentina, el campeón del mundo, sigue usando su cineantropometría. Además, a pesar de que tienen otras máquinas. Yo normalmente utilizo el modelo de 5 componentes, el fraccionamiento de Deborah Kerr, en donde divides al cuerpo en 5 partes: adiposo, músculo, hueso, tejido residual y piel. Pero es importante mencionar que adiposidad es diferente de grasa. No, agarró la impedancia de 2 puntos, esa que no sirve para nada, y con eso yo tenía 15%, y es como que si supieras que esa máquina pues de impedancia no tiene nada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Para el día de hoy tenemos a una gran invitada, Katy Cántaro. ¿Cómo estás? Muy contenta de que me hayas invitado a compartir información, un poco de mi experiencia y también recomendaciones para nuestros oyentes. Genial. También hay muchas personas que nos están viendo o escuchando. Para quienes nos ven o escuchan por primera vez, cuéntanos un poco acerca de ti, a qué te dedicas actualmente y a qué te has venido dedicando estos últimos años, por favor. Bueno, yo soy nutricionista que me he ido especializando en la rama de deportiva, actividad física y salud. Yo vengo del atletismo, fui atleta muchos años, entonces siempre supe que quería ser nutricionista deportiva. Pero tú llegas a la carrera de nutrición y hay un curso de nutrición deportiva. Y para de contar, en mi universidad, que yo vengo de la UPC, teníamos algunos cursos adicionales que nos daban como la mención propia en nutrición deportiva, y dije, de ahí soy. Yeah. Ahí conozco a Víctor Agüero, a Flor Díaz, quienes fueron mis primeros mentores, y luego posteriormente he seguido especializándome haciendo el AISA, que es de la Sociedad Internacional de los Avances de la Cineantropometría, en donde doy actualmente cursos de nivel 1 y nivel 2. ¿Eres AISAC nivel 3? Soy AISAC nivel 3. Luego he podido trabajar en varias federaciones. Empecé en mi federación de atletismo querida, luego he podido estar en federación de taekwondo, en federación de fútbol, en la unidad técnica de menores. Y bueno, tengo mi consulta particular, soy docente universitaria en la UPC, ahora empezando un nuevo proyecto en la escuela de posgrado de Cayetano, viendo el diplomado de nutrición deportiva para fin de año. Y pues empezando también a trabajar con Cienciano del Cusco de forma como semipresencial. Claro. Voy una semana del mes y luego es un trabajo virtual. Así que bien metida en el rubro, pero también atendiendo no solo deportistas de alto rendimiento, sino personas físicamente activas o sencillamente cualquiera que necesite aumentar su masa muscular, o sea, todos. Pero gente sana que viene al consultorio, que viene con el quiero bajar de peso, y es no quieres bajar de peso, quieres ganar masa muscular, eso quieres. Y luego, pues, eso es más que todo el rubro en el que estoy. Qué genial. Recientemente hemos recibido la noticia aquí en Perú sobre el tema de los panamericanos regresan. ¿Cómo crees que eso repercute al campo de la nutrición deportiva? Es una maravilla. Yo en realidad estaba así a la expectativa de tiene que ser acá, tenemos todos, ¿cómo no nos van a elegir? Pero porque hay una serie de inversiones que se van a hacer en el rubro del deporte y nos falta tanta infraestructura que es una maravilla. Hay mayor exposición para los atletas, lo cual también es una representación para la población en general de que tiene que moverse más. Así que es un win-win. Los profesionales tienen que también especializarse más en el área del deporte, porque y deporte, nutrición, terapia física, medicina, porque realmente hace falta profesional. O sea, nosotros salimos de la carrera en general con conceptos muy básicos que uno necesita ir fortaleciendo, no solo en la experiencia, sino también en la investigación bibliográfica, porque pues como te comentaba, uno va perdiendo la capacidad de ir analizando artículos. Sí. Entonces, es una buena oportunidad para que podamos crecer en el rubro profesional y a nivel de investigación.
Claro, claro. Genial. Y el tema de la inversión, como comentábamos anteriormente, también es fundamental, ya que como profesionales en el área del deporte se requieren algunos instrumentos, materiales, ¿no? Muy, muy caros, que realmente nos complica, y también el tiempo, ¿no? Porque yo tengo mucho tiempo en el campo, ¿no? Trabajando con los deportistas. Claro. Y ya no tienes tanto tiempo de hacer la investigación, de hacer la revisión, ya te vas guiando solo de resúmenes, porque eso también es un tiempo que no es remunerado, que mejora tu trabajo, pero que al fin y al cabo en uno y otro proyecto sigues Claro. haciendo como lo mismo de hace 5 años, y ya en 5 años muchos suplementos ya no se Cambian, utilizan, claro. muchos métodos de evaluación también comienzan a ser desfasados, y eso también nos puede dejar un poco en el pasado, o sea, seguimos haciendo lo mismo cuando ya hay más herramientas que podríamos utilizar. Genial, genial. Y justo en relación a eso es lo que vamos a ahondar en el episodio de hoy, que tiene que ver con la evaluación nutricional, que es muy diferente en el ámbito clínico, ¿no? En el campo del deporte es totalmente diferente, tenemos que incluir muchas otras variables. Pero para empezar vamos a definir cuál es esa diferencia de un deportista de alto rendimiento de una persona físicamente activa. Qué maravilloso que lo comentes, porque hay que hacer la diferenciación. Tiene que ver en muchos casos con el número de horas de entrenamiento, el número de horas a la semana, porque eso también va a marcar la diferencia. Si tú haces un entrenamiento de 45 minutos o 1 hora y luego tienes 24 horas de descanso y al día siguiente vas a hacer el mismo estímulo, o sea, a pesar de que haces una actividad física estructurada porque estás buscando mejorar tu condición física, tu desgaste energético Mínimo. es mínimo al fin y al cabo, porque tienes una gran cantidad de horas para recuperarte. En el alto rendimiento tenemos el problema de que el número de horas de entrenamiento a la semana, que son normalmente pasadas las 12 horas de entrenamiento a la semana, 12, 15, 20, más menos, nos da espacios de descanso de 8 horas o 12 horas, en donde si no optimizas la planificación nutricional, el deportista va a acumular fatiga, que termina repercutiendo en síndromes de sobreentrenamiento o lesiones, o que realmente no hay el tiempo suficiente para cubrir la carga nutricional. Entonces hay una malnutrición porque pueden cubrir calorías, pero quizás no los micronutrientes necesarios, o al revés, ¿no? Cubren algunos micronutrientes, pero no las calorías totales o los carbohidratos totales que ayudarían a sus necesidades. Entonces, la diferencia está en el tiempo de recuperación que tenemos, y normalmente un punto de corte que va entre, dependiendo de la intensidad, de 8 a 12 horas de entrenamiento a la semana. Para los deportistas que son considerados más alto rendimiento, que pues un deportista, o sea, si tú juegas tu pichanga, al fin y al cabo eres deportista porque estás haciendo una actividad estructurada dentro de una competición que tiene reglas, pero no eres deportista de alto rendimiento. Porque no hay una metodología o entrenamiento detrás, ¿no? Exactamente, y porque el tipo de objetivos, el beneficio, a veces ni siquiera es el gusto de salir a jugar, mientras que el otro está buscando una medalla, una clasificación, y le pagan por ello, y no solo por hacer el deporte, sino por ser imagen del deporte. Entonces eso también tiene que ver con los sponsors, y ahí hay que pelear entre el biotipo que necesitan para competir y el biotipo que necesitan para estar bonitos para la televisión. Entonces es todo un tema, pero sí, el número de horas de entrenamiento nos diferencia entre un deportista de más alto rendimiento y un deportista recreativo. Claro, y es válido hacer esta diferencia porque la evaluación y todo lo que conlleva después de la evaluación, que es la prescripción y total, es totalmente diferente en ambos casos, ¿no? Más que totalmente diferencia, necesitas evaluar más cosas en el deportista de alto rendimiento que en una persona que es solo físicamente activa. Y esto tiene que ver con las pruebas analíticas, con las pruebas cineantropométricas, composición corporal, por las pruebas de hidratación, porque van a ser, en algún caso necesitaremos algo más específico, más seguimientos, mientras que en el otro con una prueba de orina puede ser suficiente. Entonces, de eso hablaremos ahora. Claro, claro. Y de repente, porque también es válido que haya personas que realicen ejercicio físico de manera recreativa y es genial por su salud, ¿no? Pero a lo mejor algunos de ellos creen que necesitan mucho. Claro, como si fuesen deportistas, ¿no? De repente aliviarles un poco el estrés de que es necesario que recurran a cierto tipo de evaluaciones, pero no tan específicas, ¿no? O una cantidad específica de macronutrientes, porque si no cubres tus macros, entonces
O sea, si estás hablando de salud, no, si estás hablando de una cuestión estética por ahí que hay que cuidar un poco, ¿no? Porque estamos buscando ahí una cantidad de músculo y de grasa, pero en general a veces sí, se estresan demasiado por algunos factores que no son tan relevantes como la parte alimentaria, cuando lo que sí debería importarles es tener una buena planificación de entrenamiento, porque van al Nutri deportivo con que quiero mi conteo de macros, perfecto, pero al final tu gasto calórico no es tan alto, tu entrenamiento es pobre, tu condición física nunca te has evaluado ni el VO2 max, ni cuánto es tu repetición máxima, ni sabes cuánto es. Entonces no hay mucho que yo pueda trabajar a nivel nutricional si estas otras variables no están siendo consideradas, porque eso quiere decir que tu plan de entrenamiento no es tan alto como para decir, uy, sí, ¿qué cantidad de calorías necesitas? Exacto. Y bueno, entrando ya respecto al tema de la evaluación, vamos a iniciar con qué consideraciones hay que tener en cuenta en deportistas de alto rendimiento y luego de ello vamos aterrizando a las personas recreativas, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta en personas recreativas? En deportistas de alto rendimiento, entiendo, lo comentaste, has trabajado con diferentes federaciones. Quería comentar también que un deportista, a diferencia de una persona recreativa, en muchos casos es su trabajo, ¿no? Entonces, por esa razón es que se tienen en cuenta muchas otras variables y se es muy específico. Pero bueno, haciendo un recorrido sobre la evaluación que realizas en deportistas de alto rendimiento, ¿cómo es el protocolo? Bueno, empecemos que el proceso de atención del atleta va a tener los pilares del ABCD, la antropometría, bioquímica, clínica y dietética, que antropometría cambia por evaluación de la composición corporal realmente. Y bajo ello, por ejemplo, si nosotros evaluamos población físicamente activa, mientras tú tengas el parámetro de adiposidad o grasa, puede llegar a ser suficiente junto con el índice de masa corporal, aunque también es necesario la estructura ósea, pero en el alto rendimiento nos queda, o sea, si no sabes la cantidad de masa muscular de forma más específica, si no tienes la cantidad de adiposidad y la estructura ósea para poder evaluarlo en relación a cómo está la población internacional y tu atleta, pues no podemos hacer mucho. Claro. Luego, si nos vamos a la evaluación bioquímica, población físicamente activa, mientras su glucosa, colesterol y triglicéridos esté bien. En personas recreativas. En personas recreativas. Okay. Pero cuando nosotros nos vamos al alto rendimiento, tenemos que evaluar hemoglobina, transferrina, porque sí tengo que ver los depósitos de hierro. Luego hay que ver cómo va, pero esto es un poco más pruebas funcionales en campo. Cuando nos vamos a las básicas como de inicio, vamos con hemoglobina, vamos con creatinina y urea para ver un poco la sobrecarga de entrenamiento, la evaluación, la refractometría urinaria para ver cómo está la concentración de orina. Luego hay que ver que el deportista puede tener la diferencia entre los triglicéridos, por ejemplo, si el punto de corte va en 150, el deportista, dependiendo de la intensidad, puede llegar a 200. Y no porque tenga hipertrigliceridemia, sino porque la actividad física genera una liberación tan alta de los triglicéridos que le queda alterado de todas maneras. O sea, si tú lo has hecho, es un poco difícil hacer la evaluación sin que entrene. Que venga de como 3 días sin haber entrenado para que le hagas tu evaluación bioquímica, no. Claro. O sea, normalmente viene de un entrenamiento exhaustivo y puedes tener como que esa diferenciación. O también a veces la glucosa que uno marca como a partir de 100, que hay que tener un poco de cuidado. En el deportista tenemos como que hay que jugar hasta 110, porque puede haber también una alteración de la glucosa, básicamente porque el entrenamiento intenso que ha tenido en la mañana o lo tuvo el día anterior, altera estos parámetros bioquímicos. Entonces, esos también como pequeños detalles que solo vemos en el deportista alto rendimiento cuando pues estamos hablando de más de 3 horas de entrenamiento al día, porque no le alcanzó, ni llegaron 24 horas hasta que la prueba que le hicieron, no ha pasado ni 8 o 12 horas y sigue alterado. Entonces, eso es como la parte bioquímica, hay que diferenciarla. Luego, a nivel de clínica, en el deportista, en el persona físicamente activa, en signos clínicos, pero en el deportista sí tengo que ver antecedentes de lesión, antecedentes de enfermedad, no sé, algún tema digestivo. Tengo que ya considerar las cargas de entrenamiento, el macrociclo, el microciclo, periodo competitivo, cómo estamos respecto. Entonces ahí es un trabajo que ya va también de la mano con el entrenador o el preparador físico. Entonces ya no podemos, aquí no trabajamos como islas porque necesitamos que la información nos la dé el atleta, pero nos la complemente el entrenador. Y por último, en la parte dietética, mientras que en una persona físicamente activa estamos hablando de algunos cuestionarios de cómo está alimentándose,
por ahí algún tipo de suplemento, Recordatorio. más o menos, porque todo el mundo cree que ya deporte es de suplemento, pero no necesariamente es así. Al deportista sí tenemos que ser más minuciosos a qué hora lo tomas, dónde lo tomas, quién te lo dio, por qué lo estás tomando de esta forma. O sea, el antes, durante y después de la toma del suplemento para ver qué cantidad de energía adicional estamos adquiriendo. Y no solo el suplemento de la bebida deportiva o del gel o de el nuevo alimento deportivo que haya salido, la cantidad de miligramos de cafeína. Entonces, Gomitas. eso termina siendo más necesario dentro del deportista de alto rendimiento porque va a terminar influyendo en el proceso de hacer el plan nutricional. Ujú. Genial, genial. Detengámonos un momento en la composición corporal. ¿Qué métodos hay para evaluar la composición corporal? Conversábamos antes de un tema en particular, pero es importante, ¿no?, que la valoración de la composición corporal en deportistas tiene que ser específica porque eso va a determinar incluso el tipo de competencia que tenga, el tipo de deporte. Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, sí es muy importante mencionar que la antropometría a nivel internacional no es tan confiable en valores de músculo y de hueso. A pesar de que a nivel Latinoamérica, ojo, todos los futbolistas a nivel Latinoamérica, Nutri y la selección argentina, el campeón del mundo, sigue usando su cineantropometría. Además, a pesar de que tienen otras máquinas. Pero la técnica cineantropométrica comparada cuando tú obtienes el porcentaje de grasa con otros métodos como puede ser el BODPOT, el DEXA, la tomografía axial computarizada o la hidrodensitometría, tiene un margen de error bastante alto. Entonces, al fin y al cabo, quizás todas estas técnicas tienen error de estimación. O sea, todos van a tener un error, pero la técnica cineantropométrica, al pasar pliegues a densidad al porcentaje de grasa, tiene doble error. Claro. Entonces, si tú ves estudios, no es que utilicen el porcentaje de grasa de la técnica antropométrica, van a utilizar de preferencia el porcentaje de grasa solamente del DEXA o van a utilizar la sumatoria de pliegues para ver cómo va la adiposidad. Porque la sumatoria de pliegues, o sea, si tú lo colocas en una fórmula de Yujas, te da el porcentaje de grasa, pero al fin y al cabo, si el pliegue sube la grasa, si el pliegue baja la grasa. Entonces puedes utilizar solo la suma de pliegues para ver si estás bien de grasa, promedio o bajo de grasa. Pero en líneas generales estamos viendo cómo está la adiposidad. No estamos sacando el porcentaje de grasa per se, porque hay tantas fórmulas para el porcentaje de grasa. Con diferentes resultados. Con diferentes resultados que limita el poder utilizarlo dentro de dar resultados que se puedan seguir en el tiempo. Y lo que te comentaba, un tema ahí que pude pasar en algún club, en donde yo normalmente utilizo el modelo de 5 componentes, el fraccionamiento de Deborah Kerr, en donde divides al cuerpo en 5 partes: adiposo, músculo, hueso, tejido residual y piel. Pero es importante mencionar que adiposidad es diferente de grasa, porque adiposidad incluye no solo la grasa del tejido adiposo, sino en general el tejido adiposo, que tiene electrolitos, que tiene organelas. Entonces suele tener entre 15 a 20% más que lo que te dice el porcentaje de grasa. Y eso que hay 10.000 porcentajes de grasa. Entonces, cuando tú vas a los puntos de corte de este método, que en realidad en fútbol no lo usamos porque usamos sumatoria de pliegues siempre, no, que ellos querían cuánto es el punto de corte del porcentaje de grasa. Y aquí vino el gran problema, porque yo entrego el punto de corte de la sumatoria de pliegues, pero no el punto de corte del porcentaje adiposo. De 5 componentes. Del 5 componentes. Y viene otro Nutri a evaluar los resultados y utilizó otro punto de corte de otra fórmula para poder clasificar a mi población con mi modelo de 5 componentes. O sea, si yo tenía, ponte, un 20% que estaban mal, no. Aquí me salió que el 100% estaban graves porque su punto de corte del porcentaje de grasa era menos de 10% o más de 10% y están mal. Y en el 5 componentes, más del 21% recién están mal cuando estamos hablando de fútbol. Y era así como ¿qué pasó? No supieron interpretar, y justamente por lo mismo no se está usando el porcentaje de grasa de fórmulas que sean cineantropométricas, porque los puntos de corte, porque son tantas fórmulas que terminan invalidando el proceso y generando este tipo de confusiones. Si esto lo hemos tenido en el campo, imagínate en una investigación, no. Por eso no se utiliza, y utilizamos más que todo la sumatoria de pliegues,
que yo lo he trasladado en la consulta, porque en consulta particular básicamente les digo tu sumatoria de pliegues y ya, bueno, ¿quieres sacarte tu impedancia? Toma tu impedancia. Es otro método, pero la impedancia tiene que ver con los líquidos y electrolitos también que tengas para poder conducir el impulso eléctrico. Y cuando eres una persona muy deportista, que tienes pocas horas de descanso, tu estado de hidratación siempre va a estar alterado, a diferencia de una persona que pues entrenó hace 24 horas, entonces puede por ahí que la impedancia puede ser un buen método, pero siempre que sea una buena impedancia, que ya tiene una cantidad de hertz, entonces hace que sea más cara esa impedancia. Y un protocolo específico. Y un protocolo específico, así que la limitación de tantas fórmulas y tantos puntos de corte nos tiene a utiliza la sumatoria de pliegues para ver si estás subido o estás mal. Punto. ¿Podemos comentar los rangos? Hay rangos específicos en deportistas y en población físicamente activa. Nosotros, bueno, dentro de la base en la sumatoria de pliegues usamos el estudio base de Largorev, que es el estudio de Francis Holloway, que hace en población latinoamericana, en donde tenemos que los puntos de corte entre el 25 y el 75 percentil va gente sana, que va desde el 70 hasta 112 en mujeres. En varones que puede ser desde casi 50 hasta 80, siendo obviamente el óptimo el 50 percentil, exacto, que va en mujeres de 70 a 90 y en varones de 50 a 70. Eso es como para la población físicamente activa, porque tú también, cuando ya evalúas gente que no es tan activa, pero que necesitas que su sumatoria de pliegues esté bien, pues trabajamos en menos de 100, ¿no? Entre 90, 100 claro, y varones ponte hasta 80, sí. Eso es un poco como porque sabemos que no es gente que entrene 6 horas a la semana con mucha suerte, entrenó sus 150 minutos que le dijo la OMS y esto, ¿no? Pero al menos eso nos ayuda a estar en un parámetro de grasa más adecuado sin tener que estar calculando el porcentaje de grasa erróneo, que nunca va a salir, la verdad, porque no estamos estimando con cualquier fórmula. Si nos vamos al deporte, pues cada deporte va a tener sus puntos de corte. Si nos vamos al fútbol específicamente, siempre trabajamos más de 50, estás mal. Más de 50 son varones, ¿no? Porque en mujeres suele ser 70, pero si tú vas a ya población europea, 50 es como está subido de sumatoria de pliegues. Sí. Ya están sobre 40. 45 de sumatoria de pliegues. Y las mujeres también 70 es como ya estás arriba. Hay que estar como en 60. O sea, pero eso ya estamos hablando pues niveles de muy baja adiposidad. Elite, evaluando también con un equipo que te vea milímetros, como que decimales, ¿no? Claro, porque si no, porque también ya hay la limitación de que ya estás con pliegue de 2, pliegue de 3, pliegue de 5, o sea, ¿qué más? ¿Cómo lo calculo? Entonces ya utilizamos otras herramientas. Pero entonces, cuando hablamos de composición corporal, uno de nuestras más grandes armas que estamos utilizando es la sumatoria de pliegues versus el porcentaje de grasa, porque el que dice yo tenía 5, 8% y estaba así marcado y es como ¿con qué método? ¿Con qué fórmula? ¿Dónde te levantas? ¿Qué edad tenías? O sea, y no, agarró la impedancia de 2 puntos, esa que no sirve para nada, y con eso yo tenía 15%, y es como que si supieras que esa máquina pues de impedancia no tiene nada, porque lo que termina calculando de la impedancia es ni el 2% versus todo lo que vas poniendo, peso, talla, edad y todo. Entonces, como puede haber tanto error, nos vamos a la sumatoria de pliegues para ver grasa. Pero en el momento que ya evaluamos deportistas de alto rendimiento y que ya no solo tenemos que ver grasa, sino masa muscular y masa ósea, el modelo de 5 componentes es el que más se utiliza en el alto rendimiento, porque teóricamente la cantidad de hueso que obtenemos es casi lo que tú tendrías en la disección de cadáveres, porque este estudio sale del estudio de cadáveres de Bruselas, donde se evaluaron 25 cadáveres y está validado en millones de personas. Obviamente hay otros métodos de fraccionamiento antropométrico, los métodos de 4 componentes que se está estudiando mucho, porque el problema con el 5 componentes es que es muy largo. Entonces eso puede hacer como que dificultar un poco cuando tienes muchísima gente seguir evaluándola. Claro. Pero pues lo que tenemos en este momento, lo que se usa actualmente a nivel nacional en Instituto Peruano del Deporte y en varios clubes, es este fraccionamiento de 5 componentes, porque es lo que se puede. Porque si tuviéramos un DEXA, que sería el gol estándar y la maravilla, pero pues $45,000, como que no te regalan. Entonces,
Y podríamos hasta hacer más investigación, porque desgraciadamente con nuestros datos no tenemos información para decir, ay, sí, vamos a asociar estos resultados con potencia o fuerza de salto, que sería súper interesante, pero tenemos el sesgo de que no es la herramienta que se está usando a nivel internacional para poder hacer una buena comparación y hacer una buena investigación. Genial, genial, genial. Y es válido también recordar, hay muchos estudiantes y profesionales que de repente quieren iniciarse en el campo deportivo y hacer este tipo de evaluaciones. Y yo sé que tú eres Isaac nivel 3, hay un protocolo internacional que hay que formarse, ¿no? Porque no es únicamente ver algunos videos y ya. Y mido y ahí sí, y me parece que es acá. Hay un protocolo específico que hay que seguir. Sí, me gusta mucho la Isaac cómo ha ido creciendo en estos últimos años, porque si no hubiera sido por la investigación que vienen desarrollando en la sumatoria de pliegues, más que en el porcentaje, porque ya sabían que había la limitación, porque el Isaac es la Sociedad para el Avance de la Cineantropometría. Ellos empezaron solo haciendo técnica cineantropométrica, pero luego la cineantropometría como concepto fue mucho más allá de solo usar las medidas antropométricas, sino trabajar la composición corporal. Entonces, trabajando el tema de composición corporal, están investigando otros campos, imágenes, o sea, otros métodos de evaluación de la composición corporal, haciendo varios estudios, dándole más peso a la fórmula. Porque ¿qué pasó? Cuando yo egreso hace como 10 años, un poco 12, que quise hacer mi primera investigación, porque yo ya era Isaac nivel 12, entonces quería hacer mis medidas. Y lo quise hacer en una población de gimnastas para ver TCA y ver cómo eran su antropometría. Me dijeron, no, ese método está desfasado, tiene mucho margen de error, por favor, no. Así me botaron, de verdad, no me dejaron hacer mi tesis en eso, tuve que hacer una cosa en diabetes más sencilla. Pero ahora uno puede decir no, o sea, tenemos la confianza y la validación del método porque el protocolo involucra que todos los Isaac, así seas nivel 1 o nivel 4, cada 4 años tú tienes que volver a pasar un examen para ver que estás midiendo correctamente y lo que nosotros calculamos es el error técnico de medición, o sea, todos nos vamos a equivocar, o sea, hay un error natural en la técnica antropométrica, pero se está buscando que sea no más del 2%, como para que las variables que tú tomes no sean muy diferentes entre antropometría y sin antropometrista. Entonces, el decirte de, yo sé medir porque he visto el video, no nos garantiza porque no ha sido evaluado por un nivel 3, que yo he sido evaluado por un nivel 4 en España para poder seguir dando cursos. De certificarte, ¿no? Claro, y es más, y en 2 años tengo que volver a dar examen, posiblemente ahora me pongan frente a otro docente de otro país que hablamos otro idioma, pero comparar que nuestras medidas estén dentro del margen de error. Entonces, sí hay todo un trabajo es más, el Isaac tiene ISO 9001 y todo, y cada vez siempre nos están preguntando, ¿y qué pasó con este curso? Y hay encuestas, ¿no? Entonces, sí hay toda una base que le da peso podemos usar la sumatoria de pliegues porque tus medidas están bien hechas. Y la sumatoria de pliegues de Perú es la misma que de India. Exacto. La sumatoria de pliegues de Perú es la misma de Japón. A pesar de que no podamos usar el porcentaje de grasa, porque hay muchos porcentajes de grasa y mucho error, la sumatoria de pliegues es la base. Así que es lo que viene trabajando más el Isaac, entre otros métodos de evaluación de la composición corporal. ¿Con qué frecuencia dictas estos cursos actualmente? Actualmente estoy llevándolos cada 2 meses, pero en grupos reducidos porque lo hago en mi consulta, que son 10 chicos, pero igual el Isaac no te deja dictar más de un instructor para 15 alumnos. O sea, si quieres hacer para más alumnos, tienes que tener otro instructor nivel 3 o un apoyo nivel 2 con el que puedes anexar 6 a 8 alumnos. O sea, hay todo un protocolo porque si hay muchas personas para una solo que tiene que ver que todos midan bien, pues eso no pasa. Claro. Entonces, actualmente lo hago en esa... Y me da mucho gusto porque en Perú cada vez hay más instructores, porque antes no había nadie, pues. Teníamos 5 instructores y eso era todo lo que había en este país. Así que qué bueno que haya crecido porque nos da la confianza de que el que es cineantropometrista Isaac está regulado para poder hacer la medición de forma correcta y podemos comparar los datos. Genial. Otras metodologías de investigación, ya lo comentaste brevemente, el tema de la bioimpedancia y el DEXA. Brevemente comentaros un poco más acerca de eso. La bioimpedancia es un método que para poder determinar la cantidad de grasa se evalúa la resistencia y la reactancia del equipo. O sea, manda una corriente eléctrica y una va a atravesar las células y la otra no va a chocar con las células. Recuerden que la célula tiene una bicapa fosfolipídica, o sea, tiene grasa. Entonces tenemos la resistencia, que cada vez que siente grasa se va para otro lado, Y la reactancia, que sí puede pasar, por así decirlo, la célula adiposa o la célula en general que tiene esta capa,
Y lo que te va a dar el equipo, el resultado, es cuánta resistencia y cuánta reactancia y lo que se llama el ángulo de fase. Y a partir de ello, determinar el porcentaje de grasa, el porcentaje muscular, el porcentaje de agua que tiene la persona. El tema es que las bioimpedancias van a tener distintos niveles como de carga eléctrica y vamos a tener impedancias muy básicas que son hasta muy baratas, que son de 2 puntos, impedancias de mejor calidad que pueden ser de 4 puntos, pero las que se usan a nivel de investigación son impedancias de 8 puntos, de 50 Hz, que pues su precio está por encima de los $5,000 a más, ¿no? Entonces, esa es como un poco la limitación del método, porque si todo depende del estado de hidratación y tú estás con la regla o estás premenstrual y eres mujer o eres varón y tienes 3-4 horas de entrenamiento diario, la bioimpedancia no va a ser el método más adecuado como deportista de alto rendimiento, pero sí podría ser un método útil en personas físicamente activas. Así que, porque pues, 1 hora de entrenamiento al día, entonces ya están bien para la siguiente evaluación, siempre que vengan habiendo miccionados, sin metales, en el mismo horario y todo con el protocolo, porque también cuando se suena la balancita y con sus aretes y sus anillos, yo digo, ¿qué está leyendo esa máquina? Está leyendo cualquier cosa. O sea, no se puede utilizar. Claro. En el caso del DEXA, que es la densitometría de rayos X, es una máquina de rayos X, literal, que a partir de imagen, pero que también depende del evaluador, te saca una serie de como si te sacaran los rayos X en una mesita y la persona que está haciendo el método como que te encierra dentro de una imagen para que tu cuerpo, para definir cuánto músculo, cuánta grasa, son métodos de imagen, pero esta termina siendo mucho más específica que quizás una bioimpedancia en el caso del ámbito deportivo, y por eso es la que últimamente se viene utilizando más en varios estudios. Las limitantes con el DEXA es que solo lo puedes usar 3 veces en el año. Y porque estamos hablando de que te están sacando rayos X y obviamente no podemos estar ahí radiándonos todo el tiempo. Entonces, ahí están las limitaciones del método, pero termina siendo útil tener estas variables, aunque sea al inicio de la temporada y luego 3 meses después, porque son datos con los que podemos trabajar para poder diseñar, en este caso, alguna investigación o sencillamente ver un cambio más específico. Sin embargo, a veces no tenemos una impedancia de buena calidad, o sea, que tenga 50 Hz y que tenga 8 puntos de medición porque no tienes $5,000, y la DEXA pues está en este país, por lo menos yo no he visto donde hay DEXA, y si tienen DEXA? Me avisan, sí, o sea, obviamente tienes que saber, me han hecho y todo, me han enseñado un poco, en México tienen el Centro de Alto Rendimiento, tiene una universidad lo tiene, solo nacional para hacer investigación tiene, y nosotros tenemos solo antropometría. Pero sí, he podido acceder. Son máquinas que necesitan también mucha educación, porque obviamente hay que usarlo. Pero como para terminar la idea, la bioimpedancia está creciendo y me parece que puede ser una herramienta hasta en el ámbito clínico, porque esta lectura del ángulo de fase está evaluando calidad muscular. Porque como tenemos esta infiltración grasa dentro del músculo, puedes tener músculo, pero si la infiltración es muy grande, el músculo pues no nos sirve de mucho a nivel metabólico. Y se está como complementando. En vez de estar sacando grasa músculo, vamos a analizar ángulo de fase para ver calidad muscular. Y eso en clínica sería pues maravilloso, porque si tú tienes un músculo que no está, o sea, entonces comienzas a ver estrategias como para mejorar dentro del ámbito clínico, porque a veces ¿qué es lo que hay que hacer en clínica? Ay, sí, hay que quitar la proteína, pero en muchos casos le bajan 0.8, 0.6 porque algún tema renal o problemas, y terminan dando mucho menos de lo que debería conseguir. Entonces, más que pelearnos de no, mi antropometría es mejor que mi impedancia, es como utilizar las herramientas en el ámbito que sea más, o sea, que nos pueda dar más información, más útil en diferentes personas. Entonces, en el deporte nos seguimos quedando con la antropometría, porque la bioimpedancia pues más o menos. Y si tuviéramos DEXA, pues sería el DEXA. Vamos a comprar un DEXA. Eso quiero. Ahora, antes de pasar al tema de las analíticas y explayarnos un poco en ello, con respecto al análisis de datos e interpretación de datos, hay un índice muy interesante en deporte, que es el índice músculo óseo, que entiendo que se utiliza mucho para ciertas referencias. Coméntanos un poco acerca de eso. El índice músculo óseo es cuántos kilos de músculo tienes por cada kilo de hueso. Es más, yo he usado el índice músculo óseo no solo en deporte, sino en población físicamente activa, porque me he dado cuenta que las mujeres que venían con más problemas, más dificultad de pérdida de peso, o sea, las que se dicen metabolismos lentos, en realidad es porque su
su IMO, su relación músculo-hueso es súper, súper baja. O sea, no llegan ni a 3, están como en 2 y pico, y obviamente como están tan bajas, no hay una cantidad muscular suficiente que gaste energía, y por eso, y están subidas en grasa, y es como, y vienen comiendo ya muy pocas calorías por temporadas, ¿no? A veces no comen, a veces comen, a veces no comen, a veces comen. Y con el índice músculo-óseo he podido decirte, mira, hasta que tú no estés acá, vas a seguir en la misma situación, hagas la dieta que hagas, te vayas con el gurú más grande que tengas, porque tu índice músculo-óseo nos va a decir qué tan activa estás metabólicamente al fin y al cabo. Y mientras tú sigas haciendo dietas matambre, mientras sigas sin comer, es peor dentro, y ya no quiso que yo le dé más comida, porque, ay, no, ¿cómo me vas a dar más comida? Me voy a subir de peso. Ahí vas a seguir a que te sigan engañando, porque mientras tu índice músculo óseo no mejore, no va a haber una mejora a nivel de cómo tu cuerpo gasta la energía para que sea eficiente, más eficiente metabólicamente, y esto te ayude a tener una mejor composición corporal. En el ámbito del deporte, cada deporte o cada disciplina y hasta cada prueba puede tener un índice músculo óseo que es más adecuado, porque, por ejemplo, tú tienes en el fútbol un IMO que va entre 4.2 a 4.4. Si eres arquero puedes llegar a 4.6, 4.8, pero a veces te pasa que el futbolista, para, no sé, determinado tema de sponsor, le piden que suba la masa muscular del tren superior, y es como que eso no me sirve para el fútbol, pero su IMO le sube también demasiado, está como casi en 4.9, y es como un... ¿Qué haces tan pesado? Porque eso en el rendimiento, va a repercutir tremendamente en que puedas, pero se ve bien bonito en la foto, o sea, y es ahí ya, ok, vas a tener un IMO muy alto, tu sumatorio de pliegues va a tener que estar abajo de 40, porque no te puedo dejar en 50 porque estás muy pesado para poder correr la cantidad de kilómetros que tengas, ¿no? Exacto. Como por ejemplo tenemos en el running o en el ultra endurance, que los valores van de 3, 3.2, 3.4, 3.6 kilos de músculo por cada kilo de hueso, porque más músculo no necesariamente es más rendimiento, es más peso, nada más, y cuanto más kilometraje, más estorbo, por así decirlo. Entonces, la masa muscular, que en general en salud uno busca siempre subirla, en el deporte hay que perderla. A veces es demasiado músculo para lo que tu rendimiento deportivo apuntaría. Entonces, este índice músculo óseo nos dice, ¿vamos bien? Estamos muy arriba o estamos muy abajo respecto de lo que necesitamos en comparación con la población internacional. Incluso en deportes de fuerza a lo mejor se requiere un índice musculoso un poco más alto y menos grasa, pero pues esta gente que viene no como, entonces su índice, o sea, su peso es bueno, compiten, pero su IMO está más bajo de lo que sería para estar en mejores condiciones, pero mientras no cambien esa estructura de, yo antes de competir bajo como 10 kilos, así bien contentos de que no comen, y es como, eso no está bien. Que sea una práctica recurrente y hasta grandes deportistas lo hagan, no quiere decir que es la mejor estrategia para que tú llegues en las mejores condiciones. Entonces hay que trabajarlo con más tiempo, no un mes antes, sino quizás 12 semanas antes, hubiera sido mejor 6 meses antes. Uy, qué cosas. Como para que llegues en un mejor IMO, porque ya el peso es bueno, pero el peso es bueno para llegar a competir a las justas, pero su índice músculo óseo, que debería estar en 3.8, está en 3.4, 3.2, o sea, está bajo para lo que en una situación más óptima hubieras llegado en mejores condiciones, con más músculo, menos grasa, en deportes de categoría de peso, donde el peso es si no estás en este peso, no compites. Entonces eso les lleva a veces a hacer estrategias inadecuadas que me arruinan la masa muscular. Exacto. Otros parámetros antropométricos que se utilizan en rendimiento deportivo son los segmentos o los diámetros, ¿no? Que también tienen alguna implicancia con respecto al rendimiento. Sí, bueno, cuando hablamos un poco de segmentos y diámetros ya estamos buscando la forma de cuerpo que te podría beneficiar en determinado deporte. Exacto. Si tú tienes la envergadura más grande, puede ser beneficioso, más grande que tu talla, puede ser beneficioso para el básquet, para el vóley, para la natación, para ser arquero. Cuando tú tienes, por ejemplo, la tibia más grande que el muslo, puede ser beneficioso para, por ejemplo, la patada en el taekwondo o para el atletismo, pero de corto, 100, 200 metros, porque terminas teniendo zancadas más grandes. Entonces, el poder medir
el tamaño de estas dimensiones, más que todos los segmentos o los diámetros, porque cuando tienes diámetros muy chicos no esperes tener un cuerpo muy grande. También. Porque si menos hueso, menos tamaño del diámetro, menos hueso, y menos hueso para deportes más livianos. Exacto. En cambio, si tú quieres hacer un tipo CrossFit de alto, o sea, o una cantidad de peso, no sé, en el levantamiento de pesas, si tienes 6 kilos, 7 kilos de hueso, como que no te va a beneficiar como un chico que viene y tiene 11 kilos de hueso. Y es gigantesco, Claro. haciendo nada, comiendo aire o comiendo, sí, pero comiendo, Está no sé, grande. puros carbohidratos, sin cuidarse mucho, es grandísimo, y tú estás ahí comiendo tus macros para llegar y como que tu cuerpo no te da. Entonces nos permite ver lo que es la selección de talento deportivo para, en base a tus características biomecánicas, ver si tu cuerpo da para el alto rendimiento, porque todos podemos hacer deporte, todos estamos bienvenidos a la práctica deportiva, pero no todos podemos llegar a hacer una maratón en 2 horas, porque en general lo hacemos en 6, 7, 8 horas, Claro. y eso, las características biomecánicas, el tamaño de tus diámetros óseos, el tamaño de tu fémur podría ser significante respecto del resultado de llegar a la élite o estar pues en el promedio como los mortales. Genial, genial. Wow, todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que saber cuando estamos en el campo de rendimiento deportivo. Exactamente. Pasamos al tema de las analíticas o bioquímicas, que lo comentaste brevemente, vamos a expandirnos un poquito más. Algunos que se hacen de inicio de consulta y otros que es de seguimiento para ver el tema del rendimiento. Cuéntanos un poco acerca de eso. A ver, como te comentaba, cuando hablamos de personas físicamente activas, mientras colesterol, triglicéridos, glucosa es lo básico, pero cuando ya hablamos de alto rendimiento, cómo está tu hemoglobina y tu ferritina son fundamentales, porque no es solo ver cómo está tu hemoglobina, sino cómo están tus depósitos de hierro, porque a veces la hemoglobina puede estar alta porque el deportista suele tener lo que se llama por el volumen sanguíneo, por la cantidad de vasodilatación, y si está deshidratado va a estar bien concentrada su hemoglobina, ¡ay sí, qué bien! Cómo sale bien 15, alto, 16. O sale con anemia, pero en realidad porque hay mucho volumen, por lo mismo de que acaba de entrenar, pero hay una dilución de los componentes, entonces es posible que haya una pseudoanemia o haya un nivel muy alto, pero por pura concentración, no porque realmente esté bien en hemoglobina o no porque realmente esté con anemia. Entonces nos toca evaluar también la transferrina para confirmar esos datos o hacerle el seguimiento al atleta, porque puede ser que te sale la pseudoanemia por cuánto entrenó los días anteriores y que luego, si tú has hecho un par de seguimientos más, está en valores normales, porque lo que necesitaba era que la prueba sea en un momento no tan cercano a su último entrenamiento. Luego, a partir de hemoglobina, transferrina, nosotros también vemos como de evaluación de base urea y creatinina, porque nos van a decir cómo está como la sobrecarga muscular. La sobrecarga de entrenamiento, porque si no lo contemplamos dentro de la evaluación, a veces el deportista solo puede sentirse fatigado, y hay muchas razones por las cuales puede estar fatigado. Pero cuando tenemos estas analíticas y vemos que la fatiga es porque hay mucha ruptura muscular, o no está comiendo lo suficiente, o el entrenamiento está siendo muy, muy desgastante respecto de su macro, y ahí ya hablamos con el entrenador. Entonces es de base hemoglobina, transferrina, urea, creatinina, y luego como en general siempre le sacan los triglicéridos y la glucosa, hablábamos de que los valores pueden ser ligeramente diferentes que la población normal, y no te tienes que asustar por ello, porque hay mucho movimiento de los triglicéridos y es posible que te queden triglicéridos en sangre al momento de la evaluación, y la glucosa lo mismo, ¿no? Que hay mucha liberación de la glucosa por el glucógeno muscular y hepático, y te queda un poquito más alta la glucosa. Entonces no deberíamos asustarnos cuando a veces salen un poquito alterados, porque es producto de las cargas de entrenamiento que deberían equilibrarse en los días, o sencillamente por ello tener estas evaluaciones como cada 3 meses aproximadamente. Eso, cada 3 meses sería lo recomendable. Luego, si nosotros ya nos vamos al campo, tenemos que tener un poco más de consideración con las pruebas de lactato para ver la meseta del lactato, o sea, hasta qué punto está en su máximo esfuerzo y sigue usando un sistema anaeróbico, o sea, está utilizando quizás los carbohidratos, pero para que termine en piruvato, y se va pues por un sistema anaeróbico, o hasta qué punto tu cuerpo ya puede, hasta
este es todo como que todo lo que puede, y ahí hacemos el seguimiento del lactato porque el cuerpo va cada vez tolerando más los niveles de acidez. Siendo más eficiente, se va siendo más eficiente, y evaluar el lactato nos ayuda a ver, ok, con cuánto carbohidrato llegó, y esto fue suficiente o no respecto de ayudarlo a que retraje la fatiga lo más posible, porque normalmente en el cambio de un sistema anaeróbico a aeróbico viene el bajón, sí, porque necesitas ya más ATP y la actividad sigue siendo más larga. Entonces, en campo se va a evaluar el lactato. En campo ya se va a evaluar las pruebas de refractometría. Entonces, aquí el Nutri ya no solo se queda en la evaluación inicial, sino en las evaluaciones en campo para hacer el seguimiento del plan de entrenamiento, del plan nutricional, específicamente asociado a el macrociclo o microciclo que tenga el deportista pre-competencia o en el proceso de entre competencias o en el periodo de descanso, porque normalmente ahí se me desajustan un poco. Pero el Nutri tiene que estar en el campo para hacer estas evaluaciones. Y luego tenemos pues ya las pruebas de hidratación, que son como nuestro complemento, porque tenemos la refractometría urinaria, que nos va a decir la concentración de sólidos en la orina, que puede ser, o sea, tú puedes ver el color de la orina, y si está muy oscura, pues estás deshidratado, pero a veces el consumo de vitaminas, el consumo de beterraga nos va a alterar. Entonces necesitamos la refractometría como base para todos los deportistas. Pero si el deportista tiene entrenamientos mayores a las 3 horas y hay mucho calor y todo, ya necesitamos una prueba de tasa de sudoración para poder identificar cuántos mililitros de líquido está perdiendo por minuto de actividad física. Y eso involucra evaluar cuánto está tomando de líquidos, cuánto está orinando en el tiempo de la evaluación. Y eso hace que pueda ser que el Nutri tenga que ir o sea, si no está en el entrenamiento no puede ver, no puede ver cuánto tiempo, porque también hasta para el cálculo energético, hace poco tuve la oportunidad de estar con Caterina Romero, ella es la campeona de vela ahora, fue campeona en los Juegos Panamericanos y fui a ver un entrenamiento. Estuve con el entrenador en el bote mareándome solo para cuantificar los minutos que hacía de determinadas cosas para saber cuánto gasto calórico tenía, porque si no lo sabía por minuto de ejercicio, a veces uno sobreestima porque está 3 horas en el agua, 4 horas en el agua, pero y uno le calculas ya, pues, ¿cuántos son esos? 180 minutos, y no son 180 minutos porque por ahí hay descansos y hay momentos que es más intenso y hay momentos que está más descansada. Entonces, tienes que estar ahí, tienes que ver cómo fue su entrenamiento en el agua. Casi me muero porque 2 veces me mareé, pero fue increíble. Dije, ¡ala, qué divertido ser nutricista deportivo! Porque estaba ahí en el campo viendo en el agua, viendo cómo pues su entrenador hacía y todos se ponían bien bonitos en el agua. Y digo, ¡wow! Qué impresionante. Pero sí, o sea, si no estamos ahí para ver el tiempo de las actividades que está haciendo, para poder hacer un cálculo más específico de la cantidad energética, y también ver su estado de hidratación antes y después de que entrena, pesando los líquidos que ingirió, pesando la pila que terminó, como para poder darle algo más específico y ver, ¿vamos por buen camino o estamos más o menos? Porque ella es una atleta de mucho tiempo, entonces en realidad salió bastante bien. Hay una serie de electrolitos que tenemos que ver, porque esa es otra cosa. Otras evaluaciones que no las tengo, pero que se hacen, son los parches de sudor, para poder evaluar sodio principalmente, porque es lo que más hay. Hay otros parches para evaluar potasio, pero eso aquí no los he visto absolutamente, ni siquiera sé cómo usarlos, pero sé que los tienen, porque con ello ya vamos a ver la cantidad específica de electrolitos cuando los entrenamientos ya son superiores a las 3 horas, porque pues cuando entrenas tus 2 horitas así, o sea, lo que pierdes, un rehidratante como que ya está. En cambio, cuando la actividad son 3, 4 horas, se sigue en el agua, sigue navegando bajo el sol, al mediodía o las 2 de la tarde, o sea, es brutal la exposición al sol, la pérdida de electrolitos, y que solo agua, o sea, hay más agua, puede generarle sobrehidratación, más producción de orina, menos rendimiento. Exacto. Entonces, sí, son estas pruebas de hemoglobina, creatinina, urea, las pruebas de lactato en actividad física y las pruebas de hidratación en campo, las que complementan el trabajo del Nutri, que no solo es evaluar cuando empieza, sino evaluar en la continuación de la planificación, de la continuación de la vida del deportista, porque tenemos que ser parte.
En el tema del lactato, ¿se evalúa con el lactómetro? Sí. En un tiempo quise encontrar lactómetros y no conseguí. No, acá, no tiene. ¿Cómo suelen hacer eso? O sea, cuando estaba en Federación de Fútbol fue donde más pude ver, porque eso lo hacía un médico deportólogo que había traído su equipo. Entonces tenía su propio lactómetro. Después no lo he podido desarrollar. He visto que hay una marca que evalúa runners y que tiene sus equipos también, y dije, oye, quiero ir a ver cómo lo hacen, básicamente, porque yo lo he visto en fútbol principalmente, claro. Y con el GPS más cómo estaba en la prueba del lactato, y también en IPD pues la doctora Verónica, ya que es médico deportóloga, sí he visto que también hacen estas pruebas, les pinchan ahí en el oído para verla, para no interrumpirlos, porque a veces también puede ser capilar, pero si está sobre la bicicleta es claro. Un poco más difícil. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver cómo lo hacen, no lo he visto, y pues de interpretar los resultados para ver la cantidad de carbohidratos, si es que es suficiente. Pero en otros países lo que se está haciendo, ahora estuve en una charla de Asker Jeukendrab en Colombia, y él está pues con los mejores ciclistas del Tour de France, y ellos tienen esto que se utiliza en los insulinodependientes para ver cómo está su glucosa, pero les ponen solo para ver cómo va la glucosa durante la carrera, para que dependiendo de cierto punto uno tenga que dar más carbohidratos, porque él estaba asociando, que ya me imagino lo verá en un estudio, que a nivel de que te bajaba la glucosa en sangre, perdían más concentración, o sea, eran más lentos en la toma de decisiones. Así que eso, ¿no? El utilizar estas herramientas que normalmente eran para el ámbito clínico, en estos deportistas que están 12, 18 horas sobre la bicicleta, así generando movimiento, o que sigan haciendo en el ultra endurance, pero para ver sus picos de glucosa, no para decir que la glucosa y la insulina es buena, sino como para poder utilizarlo de estrategia, claro, para complementar la cantidad de carbohidratos que les hace falta. Y así entonces, optimizar el rendimiento, y ese era el trabajo de él como nutricionista deportivo en las evaluaciones en campo. Entonces, eso es como las nuevas evaluaciones que se hacen en estos deportes de larga duración, más de 3-4 horas continuas de actividad física. Claro, genial. Y ya para ir cerrando este protocolo de evaluación y valoración, el tema de la dietética y clínica, ¿cómo se maneja en el campo deportivo específico y en el campo recreativo? Bueno, en cuanto a la clínica, en el campo, o sea, las pruebas de campo, creo que me adelanté, o sea, algunas pruebas de hidratación son de esta parte clínica. Claro. Luego, cuántos entrenamientos ha tenido, los antecedentes de lesión que haya tenido son fundamentales dentro de nuestra respuesta. Y a nivel dietético, el consumo de suplementos, los horarios, el pre, durante y post, porque cuando tiene 2 entrenamientos al día son 2 pre, durante y post, o sea, son 6 comidas adicionales. Exacto. Que tienes que considerar respecto de una población que entrena 1 hora. Entonces, porque también el entrenamiento puede ser muy largo, que abarca todo el desayuno y casi la hora de almuerzo, y ¿qué haces en 4 o 5 horas? Que ni siquiera le puedes dar grandes cantidades, porque si aumenta el vaciamiento gástrico va a tener más dolor y no va a poder continuar la actividad. Entonces, el saber cuántas horas de entrenamiento, qué horario, qué come en el antes, durante, después, quién se lo recomendó, porque es súper delicado ¿por qué estás tomando esto con todas las pruebas de antidopaje que hay ahora? Eso te iba a comentar, el tema de la suplementación es bien delicado en deportistas de alto rendimiento, porque pueden echar a perder toda su carrera, ¿no? Y no solo eso, sino que el deportista de alto rendimiento tiene la obligación de colocar en dónde se encuentra, porque ya hay evaluaciones sorpresa que pueden ser precompetitivas o competitivas, que suelen haber, y más ahora que somos sede de los Panamericanos, con mayor razón, van a haber más pruebas de antidopaje, y eso hace que el deportista no pueda no estar donde dice que está. Entonces, claro. Este seguimiento de el lugar donde come, o el lugar, o quién le prepara los alimentos, porque obviamente el deportista necesita todo un apoyo, porque mira la cantidad de horas que entrena, más el trabajo que tenga que hacer. O sea, ¿qué hora se alimenta correctamente si no hay una persona que lo apoye? O tienes la posibilidad de vivir de tu deporte, ¿no? Que te da el tiempo, claro, para que con el tiempo que te quede tú veas todo lo demás, pero no es lo que pasa en todos los deportes. O sea, acá tenemos el privilegio del fútbol, pero no los demás deportes pueden vivir del deporte que practican. Bien, ahora, es importante también hacer el análisis específico de cómo hacer toda esta evaluación en deportes de equipo y en deportes individuales, ¿no? Hay que tomar ciertas consideraciones. Sí, exacto, porque cuando tenemos deportes más individuales, tenemos 4 o 5 miembros dentro del elite, y en el deporte de equipo tenemos 30 muchachos.
30 y de diferentes categorías, ¿no? Sub 13, sub 14, sub 15, sub 16, 17, 18, 19, sub 20, sub 23. Entonces, sí nos complica porque quizás en el deporte más individual tienes más oportunidades y más tiempo para hacer más cosas. Exacto. Respecto del deportista que es de equipo, en donde de los 30 tenemos que segmentar quiénes están en mejores condiciones y quiénes están alterados, porque a ellos les haremos un seguimiento más continuo y a los demás pues les haremos más que todo en sesiones educativas para poder educarlos, porque no tenemos el tiempo, ni los recursos, ni el presupuesto para hacerlos a todos. O sea, yo habiendo estado en Federación de Fútbol, donde está pues el top y todo, no se podía casi atender al primer equipo, solo el primer equipo, a los 30 respecto de todas las demás selecciones. Imagínate pues los demás clubes que quizás no tienen tanto, que el presupuesto es mínimo y por ahí que tienes un nutri o no tienes ni un nutri, como para poder hacer el seguimiento continuo como debería ser de cada 2-3 semanas. Y esto como que es más esporádico dentro de las evaluaciones, porque ni siquiera se entiende la importancia del nutri dentro del equipo multidisciplinario. Eso. O sea, no está adentro, no lo llevan. O sea, por ahí que tendremos un equipo, 2 equipos que se va el nutri, los demás pues ahí el nutri mandó o sea, no ven la importancia del nutri, porque a veces los nutris tampoco saben qué pruebas en campo tienen que desarrollar. Pero sí, pues el equipo hace que sea más difícil hacer todas estas evaluaciones a todos, porque no va a pasar. Vas a seleccionar a los que tengan más problemas o a los que tengan más tiempo en el partido para poder hacer esas evaluaciones, y con los demás hay que trabajar mucha educación nutricional porque es lo que nos queda. Claro, y es clave que conozcamos todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición para posicionar también la carrera, y que el cuerpo médico en general se dé cuenta de la valía y lo fundamental que es tener a un nutricionista dentro del equipo, ¿no? Y eso también parte de nosotros, lógicamente, ¿no? Saber posicionarnos bien y poder plantear bien todas estas estrategias de evaluación. Junto con el comando técnico, junto con el preparador, al DT, o sea, que nos den el espacio, también involucra que hayamos conversado con anticipación de esto es lo que se puede hacer y esto lo podemos asociar, y que entiendan nuestra parte del trabajo también dentro de sus resultados. Claro. Genial. Muy bien. Ahora, después de hacer toda esta evaluación que nos permite hacer una valoración y diagnosticar y seleccionar a los deportistas, ¿cómo integramos toda esta información para la planificación, para el plan de estrategias y demás? Bueno, es que vamos a diseñar una serie de objetivos a mediano o largo plazo, dependiendo de las necesidades de la competencia, porque esa es la diferencia del alto rendimiento. Nuestro objetivo está en competir y ganar, correr más alto o correr más rápido. Entonces, hay veces que tenemos que dejar de lado algunos objetivos que podrían ser beneficiosos para el atleta, porque tenemos que concentrarnos en que llegue a competir. Que no es lo que va a pasar en una persona físicamente activa, porque la prioridad es que siempre esté sano. En el deporte de alto rendimiento no necesariamente va a estar sano, tiene que estar vivo, entero, y tiene que llegar bien y ganar la medalla. Pero a veces los objetivos de salud pasan en un segundo plano. Bajo ello, pues vamos a desarrollar la prescripción nutricional, la cantidad de macros, micros, algunos suplementos de rendimiento versus algunos suplementos que podrían ser beneficiosos a nivel de salud. O sea, porque tampoco podemos llenar al deportista de polvos, porque eso también involucra que tenga que estar como que sometido a más tomas en el día de algunas cosas, y quizás no sea lo más recomendable. Y luego, pues, en poder hacer el seguimiento, porque no depende solo de tu primera planificación. Es que como todo es tan variable, a veces lo que tú hiciste para una semana, en 2 semanas ya no te sirve. Ya cambió porque ya no seleccionaron a sino cambiaron por este jugador. Entonces este chico ya pasó a un segundo plano y tenemos que ir por el otro. Así que nos concentramos en objetivos para la salud para que quede bien para el siguiente partido, pero en me tengo que concentrar ahora del otro chico que no había visto. Y tenemos que ver qué hacer, porque pasan cosas, pasan lesiones, pasan diferente, o estás en altura y él no soporta la altura, entonces tienes que cambiar de jugador. Entonces va a ser es que no hay una sola forma, son muchas dinámicas que se van adaptando y que va cambiando respecto de la primera planificación y el seguimiento o las necesidades del equipo.
que eso es lo que te pauta al final la cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas o algunos suplementos o el número de suplementos que va a tomar o el tipo de suplemento en el horario que lo vaya a tomar, porque si al final en este partido no va a estar, ¿para qué le voy a dar este? Claro. Depende de cómo lo vea el entrenador. Y en deportes individuales, incluso la planificación del entrenamiento que es distinta en todo el macrociclo, ¿no? Ajá. Entonces todo eso se tiene que ir ajustando a esos momentos específicos. Y no es pues una vez al mes cuando vea el Nutri o dos, no. Lo importante de que el Nutri esté ahí es que se pueda hacer el cambio en la semana o a las 2 semanas, Claro. y no esperar hasta que vuelva al consultorio en uno o 2 meses, que es lo que suele pasar. ¿Qué estrategias sueles utilizar para esta educación nutricional? Que también es importante, ¿no? No hacer que de repente el deportista dependa únicamente del nutricionista, sino que también se eduque porque se dedica ya a esta profesión, entonces tiene que tener esa educación. De todas maneras, es las sesiones virtuales, presenciales, las imágenes que les dejas en el baño, que les dejas en el comedor, las infografías. A mí lo que, en algún punto era poder que los mayores o el primer equipo pueda hacer algunas recomendaciones para los más chicos, porque eso les sirve de motivación. Y es como que, ay, sí, él come, no sé, tal verdura, entonces, ¿por qué yo no lo voy a comer? Utilizar a los mayores dentro del ejemplo, porque son el ejemplo para todos los menores. Exacto. Entonces ese trabajo que lo había visto afuera, que es más cuando se tiene un servicio de nutrición, porque también eso involucra un tiempo adicional. Luego el utilizar el WhatsApp, el envío de las fotografías, el desarrollar recetas que sean más fáciles de hacer para que el tiempo no me dejó, y es como porque hay desconocimiento. Entonces, y pues que los mismos chicos puedan revisar información y te puedan preguntar para que lo podamos continuar. Oye, esto está bien chévere, mira, lo he hecho fulanito para los demás, entonces todos se puedan repartir la información. Entonces es más que fuera de la infografía, es que ellos mismos tengan que revisen la información, que puede ser beneficioso para todos, y siendo ellos el primer equipo, el ejemplo para los más pequeños. Genial, genial, sí. Justo la infografía que dejé en el baño del club donde estuve trabajando todavía está ahí, me mandaron algunas fotos y es de utilidad, claro, porque los deportistas en formación se van educando, van conociendo todos estos temas del estado de hidratación, de la división del plato, ¿no? Cuando hay que consumir más carbohidratos. O el tamaño de la porción, que es lo que también ahora se está colocando, porque tenemos en el fútbol que tienen la posibilidad de vivir del fútbol, entonces solo entrenan sus 3 horas y los demás del día están sentados. Sí, y es como que, qué cantidad de gasto energético. Eres deportista de alto rendimiento, pero no me está gastando tanto. Ahí va. Bien, vamos llegando a la parte final, Katy. En realidad ha sido un episodio bastante nutritivo a nivel de conocimientos en nutrición deportiva, y creo que va a ser de muchísima utilidad para las personas que nos escuchan o nos van a ver. ¿Cómo ves la nutrición deportiva en la actualidad? La educación, sé que eres docente también, entonces, ¿cómo ves esta formación de nutricionistas que se quieran dedicar al campo deportivo? Me da mucho gusto que cada vez haya más herramientas, porque cuando yo salí de la universidad no había nada. No había nada. O sea, tuve lo de la universidad, que sí me sirvió mucho de base, pero si querías más información tenías que viajar. Tenías que llevar algún curso que era carísimo, realmente muy costoso, pero más que todo viajar, que a mí me sirvió mucho. Y ahora tienen la oportunidad de llevar cursos de acá, desde Lima, no son muy costosos. O sea, eso es ser parte del equipo técnico, el equipo médico. Eso, antes no se tenía ni siquiera en nada. El nutricionista da su plan y listo, se acabó. Y no, ahora somos pieza clave en todos los equipos y deberíamos ir creciendo normalmente ya dentro de educación en posgrado, porque en el pregrado date cuenta que igual no se puede meter mucho más porque el nutricionista no solo está enfocado en el deporte, el nutricionista está en la clínica, comunitaria, en la gestión de los alimentos, que ahora también tenemos. Antes pues no había que eran ingenieros de alimentos los que veían, y ahora el Nutri tiene la capacidad. Y también hay Nutris que son investigadores, entonces no podemos pedirle más al pregrado. Han mejorado, pero a nivel nacional el pregrado está bien deficiente en evaluación. O sea, todavía a nivel, más que todo provincias, me parece que falta mucho, porque todavía ni siquiera se usa la técnica cineantropométrica, todavía no se ven
algunas, o sea, todavía se utilizan bibliografía bastante más anticuada para desarrollar planificación nutricional porque me vienen con peso ideal y yo, ¡ay! Peso ideal con IMC para hacer planificación, me da un infarto, ni siquiera en la salud se debe usar eso. Entonces, sí me parece que en el pregrado no se le puede exigir más información en relación al deporte porque ya la información que tiene todavía falta contrastar y mejorar a nivel nacional. Claro. Pero para eso tenemos el espacio del posgrado, claro, en donde ya entre diplomados y cursos tienes la oportunidad de conocer esto porque no le puedes pedir más al pregrado. O sea, el pregrado está a las justas y de por sí falta, pero el que quiera llevar estos cursos adicionales, que no tienes que esperar a terminar la carrera para llevar un ISAC, eso lo puedes llevar desde ya. No, ahora ya no tienes que esperar a ser egresado para llevar cursos de nutrición deportiva. Antes sí tenías que ser egresado para poder acceder a algunos cursos. Claro. Y no había tanta oferta como hay hoy, pero también hay que saber escoger la oferta porque también hay que ya te certificó de coaching, no sé qué, y te certificó un NN, pues ¿qué grupo es este? ¿De dónde está? ¿Qué publica? No hay nada de información. O sea, también hay que saber en dónde voy a invertir, evaluar la plana docente, que sean personas que están trabajando en el rubro, porque al fin y al cabo, sí, hay mejor oferta, pero también hay oferta buena, y oferta que es un poco deficiente para lo que realmente podríamos conseguir. Entonces, estamos en una buena oportunidad porque hay más información, pero el Nutri va a tener que recibir esa información adicional a su pregrado, porque al pregrado ya no le puedes meter más, pero al posgrado hay ya más oportunidades y también siempre el hecho de, profe, te ayudo, te llevo, o sea, uno no ha aprendido porque le llegue la información, le acompaño, o sea, y sí, puede ser un poco eso. Hay que ser proactivos, obviamente al inicio, y no nos van a dejar mentir, o sea, uno hace actividades no remuneradas con el fin solamente de aprender y que te conozcan y estar ahí, y siempre aparece una u otra oportunidad, y si no hay un aprendizaje que terminas colocando dentro de tu desarrollo profesional, de la respuesta que le das a tus pacientes. Entonces, sí, quizás esto de, ay, no, pero no es remunerado, a veces no te motiva, pero al fin y al cabo es necesario porque igual los espacios de nutrición deportiva son, o sea, felizmente cada vez son mayores, pero todavía son limitados. Y yo sé que podría haber más, o sea, si hay más conocimiento de la importancia del nutricionista, vamos a tener más espacio y no solo 2 clubes de la Liga 1 van a tener un Nutri dentro de la plana y los demás como que contratan un Nutri para que les evalúe y ya está, y no está haciendo el trabajo de Nutri a pesar que la federación les dice que sí. Entonces, tendríamos más oportunidades si hay más revalorización de la carrera y la gente sigue especializándose más en el rubro con profesionales de alto nivel. ¿En la institución donde estás se dicta cursos de nutrición y deporte en pregrado? Sí, por supuesto. Sí tenemos varios cursos en el pregrado como electivos. ¿Como base? Como electivos. Porque de base es nutrición y actividad física, que es un curso que me encanta porque es justo esta diferenciación de no eres deportista, eres físicamente activo. Porque yo llevé en el pregrado la famosa nutrición deportiva y llegas al mundo del deporte que yo sí estaba ligado, ¿no? Pero luego te llega gente físicamente activa que no es deportista, pero le das comida como deportista y luego engordas. O le das demasiado para lo que está haciendo o no te cumple el plan y es como, ay, tanta cuantificación por nada. Que es esta diferencia, pero hay los cursos selectivos de nutrición deportiva, que es una ventaja de la universidad, pero no es lo que hay a nivel nacional. A nivel nacional hay un curso de nutrición en el deporte y pare de contar, entonces queda ya de el que quiera comience a llevar los cursos desde parte del pregrado y también comience a practicar con sus amigos, con los que van al gym y todo ello. Yo empecé con la selección de la universidad, por ejemplo, de futsal, de vóley, empecé a involucrarme y eso te abre puertas de alguna u otra manera y vas poniendo en práctica lo que vas aprendiendo, ¿no? Exactamente. Como yo venía del atletismo, en realidad no me fue muy difícil porque siempre supe que quería eso, pero cuando eres como novato en esto y te gustó porque lo viste y te pareció interesante, entonces siempre hay un espacio que necesita ayuda. Y ahí puedes estar con tus conocimientos poniéndolos en práctica, porque así empezamos todos. Genial, genial. Bueno, Katy, llegamos a la parte final. ¿Qué consejos finales les darías a los estudiantes en nutrición o en cualquier otra rama de la salud vinculada al deporte
Y también a los colegas que quieran dedicarse a este campo. Bueno, lo primero es seguir practicando desde el inicio, llevar cursos durante la universidad, pero también no dejar de lado la parte de investigación, porque a veces entre que hiciste tu tesis y todo, porque ahora yo misma lo estoy pasando un poco más difícil porque pierdes la capacidad de analizar o de entender una serie de términos, de ver la confianza, la estadística, o sea, te olvidas y cuando uno está recién egresado tiene como que todos estos conceptos frescos como para que la lectura bibliográfica pueda mantenerse en el tiempo y luego no estés como 5 o 10 años como que pucha, tengo que leer todo esto de nuevo porque se te complica el entenderlo, el reprocesarlo y más el trabajo que uno tiene se hace cada vez más difícil. Entonces no dejen de lado la investigación porque le vamos a seguir dando peso a nuestra carrera y a las necesidades de nutrición si cada vez hay más investigación en el rubro de el impacto de los nutrientes dentro del rendimiento deportivo, de la condición física. Y eso hace que nosotros también tengamos más peso a nivel internacional, a nivel nacional y que los clubes nos consideren, no solo en el fútbol, sino las federaciones que en general pues le dan un presupuesto ínfimo a la nutrición deportiva. Esperemos que eso cambie y que la nutrición deportiva siga creciendo a nivel nacional. Listo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que vieron o escucharon este episodio. Nos estamos viendo en la siguiente.